El espejo de cuerpo entero. Camila era una adolescente de 15 años. Muchos de sus compañeros de clase la consideraban la más bella de todo el lugar por su cabello castaño y ojos verdes. A Camila con el tiempo le fue llamando la atención el uso del maquillaje. Entonces, cada día practicaba frente al espejo de su cuarto, poniéndose polvos sobre el rostro. El problema era que su espejo era demasiado pequeño para lo que ella quería, y su madre, como la consentía mucho, decidió comprar un espejo de cuerpo completo. Ella estaba feliz. Colocó pues el espejo en la pared, y en su reflejo se veía una cama y el resto de su habitación. Esa noche, mientras dormía, un ruido la despertó. Parecía provenir de una de las paredes del cuarto. Eran como pequeños golpes. Entonces Camila encendió la luz, pero no logró ver nada. Sin embargo, los ruidos parecían provenir del espejo. Se acercó a él y por un breve instante observó que alguien estaba sentado sobre su cama. Ella se sorprendió y giró rápido su cabeza hacia atrás, mas en su cama no había nadie. Pero al mirar nuevamente, Camila cayó de espaldas por el susto, pues esta vez la figura del espejo estaba parada frente a ella, mirándola fijamente. A la mañana siguiente, Camila se arreglaba como todos los días para ir a la escuela. Mientras se maquillaba frente al espejo, se agregaba capa tras capa de maquillaje, mirando fijamente sus ojos sin parpadear, como si fuera un robot. Su madre, al notar que demoraba, se dirigió a la habitación. Al entrar, la vio allí parada, frente al espejo, con el lápiz labial desgastado, aún pasándoselo por los labios, y la mirada perdida. «Camila, hija, ¿te pasa algo?». No esbozó palabra alguna. Entonces su madre la sujetó para sentarla en la cama, preguntándole nuevamente si estaba bien. «Sí, mamá, estoy bien. ¿Pasa algo? ¿Por qué estoy toda pintada?». Camila se limpió y terminó de vestirse. Su madre quedó algo preocupada por el lapsus que su hija acababa de tener. Entonces, cuando Camila fue al colegio, su madre se disponía a salir del cuarto, pero antes sintió una brisa fría y el ambiente pesado dentro de la habitación, algo muy extraño. Al regresar Camila de la escuela, no era la misma. Había perdido la sonrisa. Su madre vio en ella un gran cambio. Estaba muy callada y sin decir palabra. Solo subía a la habitación a sentarse frente al espejo. Ya no hacía sus tareas, ni comía. Su cara se estaba demacrando y perdía peso. Lo único que hacía era mirarse al espejo, cada vez más pálida y perdida. Su madre pensó en buscar ayuda psicológica, pero no había forma de que Camila saliera de su cuarto. Toda la situación estaba fuera de sus manos, y ella intentaba hablar con su hija, pero cada vez que trataba de moverla de frente del espejo, Camila reaccionaba con violencia e intentaba golpearla. «Hija, ¿qué te sucede? ¿Por qué no comes? ¿Qué es lo que ves en este espejo?». Pero Camila no hablaba. Una noche, mientras Camila dormía, su madre entró a la habitación, dispuesta a romper ese espejo para evitar que siguiera mirándolo. Aprovechando la oscuridad de la noche, entró silenciosamente. Tomó el espejo, pero al verse en el reflejo, detrás de ella estaba parada Camila, con un rostro casi deforme. Ya no era la niña linda que todos conocían. «Mamá, ¿qué piensas hacer con el espejo? No quiero que lo toques». «Pero hija, escúchame». Entonces, Camila se abalanzó a su madre con tal violencia que la dejó inconsciente en el suelo. Lentamente tomó unas tijeras que tenía en un cajón y, agachándose,
cortó el cuello de su madre mientras estaba desmayada. Al levantarse Camila del suelo, bañada con la sangre de su madre, se puso frente al espejo, con una tenue sonrisa. Sin embargo, el reflejo ya no era el de su habitación. Más bien, parecía otro lugar, un cuarto lúgubre, oscuro, en el que parecía haber alguien del otro lado. Pero nada era claro. Camila solo estaba parada allí, mientras el cuerpo de su madre estaba en el suelo. Todo sucedió a las 2 de la mañana. Sin embargo, pasaron horas y horas, y ella seguía parada mirando el espejo. Era como si el tiempo ya no fuera nada para Camila. A eso de las 9:30 de la mañana, una vecina que pensó haber escuchado ruidos en esa casa fue a ver qué pasaba. Al entrar, no vio a nadie, así que buscó por toda la casa hasta llegar a la habitación de Camila y la encontró todavía frente al espejo, con la sangre sobre ella y el cuerpo de su madre en el piso. La vecina gritó de terror al ver la escena y con un rostro de horror, temblando, puso su mirada en Camila, la cual lentamente la miró de vuelta con una sonrisa enferma. Volvió a mirar al espejo y como si algo la tomara por la cabeza y con una fuerza descomunal, la azotó repetidamente contra el espejo, cada vez con más fuerza. El espejo se iba rompiendo, los vidrios clavándose en su antes lindo rostro. La sangre recorría toda su cara. La vecina no paraba de gritar ante semejante situación. Tal vez fueron más de 20 azotes contra el espejo, hasta que finalmente Camila cayó muerta al suelo al lado de su madre. La vecina salió corriendo de la casa buscando ayuda. Camila abrió sus ojos, como si resucitara, pero más que eso, era el ser o lo que sea que estaba en el espejo, que ahora habitaba en su cuerpo. Nunca se encontró el cuerpo de Camila, pero lo que pasó en esa casa, la cual ahora está abandonada, ha creado una leyenda en aquel lugar, el cual se dice que las adolescentes ya no quieren mirarse mucho al espejo, por miedo a ver el rostro desfigurado de Camila, o tal vez algo peor. La familia de Sonny Pin. Este es uno de los casos más aterradores entre los que se tienen constancia en la historia y que desafortunadamente fue real. A finales del siglo XVI, nació en los límites de Edimburgo, en Escocia, Sonny Pin. Años más tarde abandonó la comarca en la que había venido al mundo al lado de su mujer con la idea de emigrar al lado opuesto del reino. Sin embargo, en el camino encuentran una profunda gruta en medio de las colinas, donde por alguna razón deciden quedarse a vivir. Su modo de subsistencia pasa a ser el de los asaltantes de caminos. Sonny y su esposa se dedicaron a asesinar y a saquear a los viajeros que pasaban por la zona. A medida que el tiempo pasaba, su familia también fue creciendo y adoptando el mismo estilo de vida primitivo. El incesto se convirtió en una práctica habitual dentro de sus miembros, de tal modo que en 25 años la pareja concibió 8 hijos y 6 hijas, 18 nietos y 14 nietas que tenían relaciones entre sí. Su método de supervivencia era el más terrible, pues para alimentarse devoraban a los viajantes a los que asesinaban sin piedad. Fue cuestión de tiempo antes de que la zona se hiciera famosa por las desapariciones de múltiples personas cuyos restos eran encontrados cerca de la costa. Esto se trataba de despojos humanos que la familia Bean no era capaz de devorar. Aunque eran primitivos, no eran tontos. Siempre se cuidaban de no atacar a más de 5 o 6 viajeros que fueran a pie, así como de no dejar a nadie con vida. En los alrededores se llegaron a barajar hipótesis sobre que las colinas podían estar habitadas por jaurías de lobos salvajes o incluso demonios.
Algunos se contentaron con la explicación de que eran los posaderos en las pensiones a pie los culpables de los asesinatos. Debido a los métodos de tortura, muchos inocentes fueron ejecutados tras confesar bajo presión, enturbiando mucho más el caso. Hasta que una tarde, una treintena de hombres que habían salido de casa pasaron por los alrededores de la cueva de Sonny Bean, siendo alertados por un grito aterrador. Era un hombre que viajaba con su esposa, tratando de defenderse desesperadamente de un grupo de salvajes, con una pistola en mano. Su pobre mujer yacía a su lado ya destripada, y las mujeres del clan Bean bebían de su sangre. Al ver un espectáculo tan espantoso, los cazadores se encargaron de ahuyentar a los caníbales, quienes corrieron hacia su gruta. Cuando la noticia llegó a sabiendas del rey James I de Inglaterra, 400 soldados acudieron a averiguar, encontrando una escena terrible en el interior de la caverna. Sonny Bean y su familia habitaban como salvajes entre restos humanos como brazos y piernas que se amontonaban los unos sobre los otros. Incluso habían salado algunos trozos de carne para conservarlos a lo largo de los meses. De inmediato se efectuó el arresto. Todos los hombres del clan de Bean fueron torturados hasta la muerte, mientras que las mujeres perecieron en la hoguera.